nadie quiere. Aquí podemos. ¿Puedes preguntar por el grupo? Ok, vamos a comenzar entonces con esta final de personas novatas. Me presento, soy José Tipismana, mis pronombres son masculinos y soy el juez principal de esta ronda. Y en el panel me acompañan. Hola, mi nombre es Jessica Zapata y voy a ser parte del panel. Hola, mi nombre es Britney Alcántara y también soy jueza panelista. Mucho éxito a todos los equipos. Ok, ahora vamos a comenzar pasando lista de los equipos para que nos digan nombre y pronombre de quien da cada discurso. En Cámara Alta de Gobierno. Primer discurso, bueno, ¿me escuchan? Sí. Oriana Ramírez, pronombres femeninos. Y luego. Valentina Mejía, pronombres femeninos. Gracias. Cámara Alta de Oposición. María Clara de Oliveira, primera oradora. Segunda oradora, Sofía Grajales. Gracias. Hola. Gracias. Ahora vamos con Cámara Baja de Gobierno. Primer orador, Diego Castillo, pronombres femeninos. Segundo orador, Luis Alejandro Polanco, pronombres masculinos. Y Cámara Baja de Oposición. Primera oradora, Isabel Flores, pronombres femeninos. Segunda oradora, Angélica Miranda, pronombres femeninos. Ok, vamos a llevar el tiempo con aplausos para que no haya problema. También les sugerimos que usen el cronómetro, sus cronómetros propios. ¿Sí? ¿Ya tienen micros? Ok. Ok, entonces vamos a comenzar esta gran final reconociendo a Primera Ministra para que abra el debate. Acá. ¿Puedo acá? ¿Me escuchan bien? Ok. Voy a estar tomando mi tiempo acá. Estaré iniciando mi discurso en 3, 2, 1. Ok, panel. Comenzaré mi discurso dando unas pequeñas caracterizaciones sobre la moción. Primero que todo, tenemos que tener muy claro que cuando nos referimos a que a los individuos que viven en bajo un estado de opresión, básicamente es un constante estado de humillación que los hace sentir menos a los demás, lo cual básicamente afecta cómo actúan cada día y su toma de decisiones. Los movimientos sociales básicamente pueden ser protestas, campañas, diferentes, como lo dice la oración, movimientos que puedan
influenciar a las personas de diferentes ideas o de diferentes situaciones que estén pasando en X lugar, en X momento. Ok, primero que todo, nosotros como Cámara Alta queremos dejar claro que queremos hacer más hincapié en la capacidad de los individuos. No significa que su alrededor o las estructuras no vayan a importar más o simplemente las vamos a dejar atrás. No queremos decir eso, sino que simplemente enfocarnos más en las personas a su alrededor es mucho más importante. ¿Por qué? Porque cuando le creamos esa conciencia a las personas de que ellos ellos tienen la capacidad, obviamente no estoy diciendo que una persona que vive bajo de opresión simplemente porque decida no quiero vivir así, simplemente va a ocurrir un milagro y va a dejar de pasar, pero cuando le creamos a las personas esta idea de que ellos sí pueden influenciar en esto del estado de opresión, y no necesariamente tenemos que concentrarnos en su alrededor o las estructuras en general, porque hoy en día la mayoría de los movimientos sociales se concentran en hablar de porque el gobierno no hace esto, o porque sí lo hace, o porque está sucediendo esto, o etcétera. Pero si nosotros nos enfocáramos mucho más en crear las ideas a las personas de que eso no puede pasar, no necesariamente tiene que pasar, porque ellos realmente pueden tomar sus propias decisiones y opinar en sí, y no enfocarnos tanto en que estos movimientos sociales simplemente se dediquen a un constante a una constante como culpabilidad a las diferentes estructuras que pueden influenciar a los individuos, porque al final aquí lo que importa son las personas, y si estas personas tienen ideas de que no necesariamente tienen que vivir bajo un cierto estado de opresión, etcétera, en un futuro estas ideas, nuestras ideas nos llevan a tomar decisiones, y esas decisiones son lo que impactan nuestro futuro. Entonces, si nosotros nos concentramos en que estas personas se enfoquen mucho más en esas ideas y en esas decisiones que van a afectar su vida futura, no necesariamente esto puede hacer que no tengan la idea de que tienen que vivir en un estado de opresión por cierta situación, o que, bueno, si el gobierno no cambia o cierta estructura social no cambia, me quedo viviendo así ya y acepto mi realidad. No, sino que básicamente podemos que los movimientos sociales influencien a las personas para que ellos sientan con la capacidad de que aunque X identidad o estructura social no haga nada, yo sí puedo cambiar mi estado de vida actual, y sí puedo hacer algo al respecto sin necesariamente dejarlo a manos de mi alrededor. Porque vamos a estar conscientes, si necesariamente tú necesitas, por ejemplo, un servicio de salud y lo dejas en manos a que, bueno, si no pasa nada, ni modo, me conformaré en vivir bajo este estado y ya, a comparación de que si esta persona dice, sabes que no quiero seguir en esto, y yo puedo hacer algo por cambiar esa situación sin necesariamente dejarlo a manos de otro, porque ya tengo la idea de que, bueno, tengo que aceptar esto porque básicamente todo queda en base a cómo mi alrededor me afecte. Obviamente tu alrededor te afecta si el estado actual donde vives no hay unas buenas identidades, buenas estructuras que te apoyen, sí te va a afectar. Pero si tú como persona tienes la suficiente autoconfianza, podríamos decir, o te han educado de cierta forma en la cual tú puedas decidir o básicamente influenciar en que no necesariamente tienes que seguir aceptando estos diferentes tipos de opresión, puedes hacer un cambio al respecto. Y bueno, y si concentramos los movimientos sociales que básicamente impactan, porque vamos a estar claros, cuando vemos diferentes movimientos sociales, tal vez estos nos cambien la forma de pensar y nos pueden impactar de una forma en que digamos, ¿sabes qué?
a partir del día de hoy no voy a seguir pensando de la misma forma porque me está afectando. Por medio de los movimientos sociales podemos influenciar a personas de diferentes edades, y si en este caso lo usamos para personas mucho más pequeñas, etcétera, ya pueden crecer con la idea que no necesariamente los movimientos sociales son para hacer protestas en contra de diferentes identidades y simplemente quedarnos esperando a que ellos hagan algo mientras nosotros mismos podemos actuar y hacer algo que realmente nos beneficie, porque al final lo que importa aquí son las personas, sus ideas y cómo afecten su día a día. Gracias y orgullosa de proponer. Gracias por ese discurso. Ahora reconocemos a la lideresa de oposición. ¿Cómo? ¿Qué funciona aquí? Hola. Ok. Déjame cronometrar mi tiempo. Los points se pueden parar y yo los voy a ver y yo les digo. Pero yo les voy a dar un tiempo al final para hacer los points. Ok, empezaré mi discurso en 3, 2, 1. Panel, yo voy a intentar probar en mi argumento hoy que por qué los movimientos sociales dan mayor importancia al hacer cambios, deberían dar más importancia a hacer cambios en las estructuras en las cuales existen. Primero de todo, y el primer punto que vamos a intentar probar aquí, el impacto más importante en este discurso es que a largo plazo no ayuda a los grupos oprimidos a lograr sus objetivos de una manera más justa. Les voy a explicar exactamente cómo eso sucede. Cuando decimos que un grupo oprimido no llega a donde quiere llegar por razones personales, por razones que están fuera, que solo dependen de sí mismos, sacamos un poco de la responsabilidad que existen de los grupos, que en verdad, de las estructuras que en verdad son responsables para que sea tan difícil para que esos grupos oprimidos logren sus objetivos. Saca la responsabilidad de los verdaderos culpables para que esos grupos que son oprimidos puedan tener más facilidades en un futuro. Les voy a explicar, por ejemplo, cuando un movimiento feminista, cuando dicen que las mujeres no están haciendo lo suficientemente, que deberían trabajar más duro y que deberían, por ejemplo, los movimientos los movimientos que afectan a las personas negras, que decían a ellos que ellos son responsables por no lograr a su éxito, cuando sabemos que existen estructuras racistas en el mundo. Lo que nosotros intentamos probar aquí es que a lo largo plazo, si vamos a pensar al respecto de cuáles son las consecuencias reales que van a traer cambios que son a la estructura, van a traer unas consecuencias que son más beneficiales a un largo plazo, de que son cambiar solamente pequeñas cosas o decir a la persona que es oprimida, no, tú tienes que trabajar más duro, tú tienes que ser mejor, tú tienes que hacer eso. No es culpa del sistema, es culpa tuya por no trabajar más duro. Creo que ese es un impacto muy importante que tenemos que hablar al respecto. Otra cosa muy importante. No estamos diciendo que los grupos oprimidos dejen de luchar o trabajar duro para lograr sus objetivos. No estamos diciendo eso. Lo que nosotros estamos diciendo es que cuando una persona o cuando una mujer, cuando una persona oprimida trabaje duro para llegar a lograr sus objetivos, ella no se impesa de llegar a sus logros o a la posición de poder por techos invisibles o techos de cristales que existen, que impiden que las personas puedan lograr sus objetivos. Creo que ese es un punto muy importante. Cuando decimos al respecto de cambiar estructuras, estamos hablando de cambiar directamente la raíz del problema que hace que esas personas que son de grupos oprimidos no puedan lograr los objetivos que quieren lograr. Estamos hablando aquí al respecto de un cambio real, un cambio que puede afectar generaciones, un cambio que
para que la próxima persona negra o la próxima mujer que intente llegar a posición de poder no tenga problemas en las estructuras o en las estructuras que ella trabaja para que pueda lograr esos objetivos. Una cosa muy importante, ¿qué ejemplos les puedo dar? Por ejemplo, se pueden hacer proyectos de leyes, se pueden hacer proyectos que traigan la inclusividad para las personas. También creo que se pueden hacer proyectos, por ejemplo, entrevistas de trabajo en que las entrevistas sean a ciegas para que las personas que son de grupos oprimidos no sean perjudicadas. Creo que todo eso son cambios que suceden a la estructura del problema, porque son cambios y son problemas que son aparte de las personas, que son aparte de la responsabilidad que yo puedo poner en una persona de tú tienes que trabajar más duro, tú tienes que hacer más, tú tienes que hacer tal cosa, tú tienes que trabajar más de 10 horas por día para llegar a donde quieres. El problema no es en la estructura, el problema es en ti. Y todos sabemos que no funciona así. Creo que es muy problemático decir a una persona que sufre, que es de un grupo oprimido, decir a esa persona que es tu culpa y es eso y es no sé qué. ¿Por qué? Porque esa persona se va a moldar en la sociedad, se va a moldar en esas estructuras que existen y ella no va a querer lograr ese cambio, no va a querer ayudar a la próxima persona que sea como ella, que sea de un grupo minoritario y que no quiera llegar ahí. ¿Algún point? Les has hablado de los cambios a las personas y a las estructuras de las que estás hablando, pero ¿no consideras que las personas a las que también crees que le va a hacer estos cambios no conforman también ese tipo de estructuras y ellos también a veces son la raíz de los problemas que también ellos mismos creen? Sí, pero lo que yo estoy intentando probar aquí es que aquí no estoy diciendo a las personas de grupos minoritarios que tienen que trabajar menos, o no estoy diciendo a las personas de grupos minoritarios que ellas no deben dar más y más de sí. Lo que yo estoy diciendo aquí es para que cuando tú, mujer, o tú, persona negra, o tú, persona indígena, o tú, persona de un grupo oprimida, trabaje y quiera llegar a donde quiera llegar, que no puedas lograr a la posición de jefa, porque existen estructuras en las leyes y estructuras en la sociedad y techos de cristales y techos invisibles que no te hacen lograr a donde quieres, no te hacen lograr y no te hacen llegar a donde quieres llegar. Ese es el punto que yo estoy intentando probar aquí. Creo que si analizamos los dos lados del mundo, ¿cuáles son las consecuencias que ustedes nos van a traer? Van a haber personas que van a trabajar más duro, algunas van a lograr esos objetivos, pero siempre será difícil y siempre será injusto para las personas. Estoy hablando aquí de justicia, para que sea justo para las personas de grupos oprimidos y las personas que tienen esas ventajas, que ellas dos puedan empezar y tener la misma base para llegar al objetivo que quieren llegar. Lo que yo estoy intentando probar aquí es que en el lado de la casa de ustedes, que ustedes me dicen que las personas deben enfocarse en sí mismas y no hacer cambios reales, cambios que en verdad van a hacer la diferencia a futuro. Cuando tú dices a una persona que no haga eso, ¿qué cambio en verdad me estás trayendo? ¿Me estás trayendo ningún cambio? Lo que me estás diciendo es básicamente poniendo la culpa a la persona oprimida, al revés de poner la culpa en donde en verdad está, y en verdad podemos ayudar a las personas a un futuro. Y estás básicamente diciéndome que no existe esos techos de cristales que les estoy diciendo, que no existe ese techo invisible que hacen que las personas no puedan llegar a donde quieren llegar. ¿Algún otro punto? Bueno, para concluir mi argumento, me gustaría probar aquí en este punto que he hablado aquí al respecto de dos mundos. Un mundo en donde las personas culpan a los grupos opresivos y culpan a los grupos opresivos por no haber conseguido llegar a sus objetivos. Y estoy hablando de un mundo en donde no van a haber ningún cambio verdaderamente fáctico y ningún cambio verdaderamente real. Porque lo que yo estoy diciendo en mi mundo no es que dijimos a las personas que ya no tienen que trabajar duro. No, lo que yo estoy diciendo aquí es para que la persona que trabaje duro y que quiere llegar a donde quiere llegar no se depare con techos y se depare con obstáculos que personas que no son de su misma apariencia o de su misma clase social, que no pueden llegar a esos objetivos. Y con eso termino mi argumento. Muchas gracias. Gracias por ese discurso y ahora reconocemos a Viceprimera Ministra. Ok. Voy a empezar a tomar mi tiempo en 3, 2, 1.
Señores jueces, primero que todo queremos hacer un pequeño recalque que parece que a la bancada de oposición necesitamos repetir la moción. La moción esta casa considera que los movimientos sociales deben hacer hincapié en la capacidad del individuo para modificar su propia realidad frente a la opresión en lugar de hacer hincapié en las estructuras que restringen y determinan la vida del individuo. Creemos que la bancada contraria en ningún momento, nos muestra cómo los movimientos sociales llegarían a este tipo de cambios de los que nos están hablando, a las estructuras de las que nos están hablando, por medio de los movimientos sociales. No creemos que de ningún modo nos estén presentando un mundo real en el que este tipo de cambios y este tipo de movimientos pueden ser hábiles de poder llegar a cambiar instituciones como las que nos están hablando, que son personas que contratan, son personas que emplean, son personas que tienen el poder. Como un grupo de personas en un movimiento social, por medio de, ni siquiera nos mencionaron, yo qué sé, protestas o este tipo de firmas o cambios de tratar de cortar calles o algo así. ¿Por qué? Porque como sabemos los movimientos sociales hacen este tipo de cosas tratando de hacer diferentes cambios. Podemos hablar de movimientos sociales como el ambientalismo, el feminismo, entre este tipo de cosas, como las estructuras y como ese tipo de cosas que son potencias, que son movimientos las estructuras que tienen monetización, ese tipo de cosas tienen suficiente incentivo por parte de los movimientos sociales a cambiar este tipo de cosas, como por ejemplo hacer las entrevistas por modo a ciegas o este tipo de cielo de vidrio. No entendimos tampoco ese ejemplo, pero vamos a tratar de hacer el tipo de refutas. Primero que todo nos hablan de que no llegan a donde quieren llegar. ¿Por qué? Porque hacen cambios a la estructura, tienen que trabajar más duro, cambiar la raíz del problema, como las entrevistas a ciegas, a largo plazo no ayudan, culpamos a los oprimidos, asumimos que se merecen menos o tienen que trabajar más. Lo que no entiende la bancada contraria es que actualmente este tipo de personas, la mentalidad que tienen es como ellos mismos nos la presentan, este tipo de mentalidades en las que tienen que trabajar el doble, tienen que hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, los movimientos que necesitan hacer el doble, por ejemplo las personas negras, como ella misma nos dijo, tienen que hacer el doble de esfuerzo para poder ser contratados en ese tipo de cosas. Nosotros lo que estamos tratando de presentar, que la bancada contraria nunca nos hace este tipo de refutas directas a nuestros argumentos, es que nosotros por medio de este tipo de movimientos llegamos a tratar cosas como el enfoque, como la capacidad que esas personas tienen que empezar a sentir que tienen, como la conciencia, como el servicio de la salud. Y por ejemplo, si yo no puedo llegar a tener X o Y medicina gratis, yo voy a buscar una alternativa. ¿Por qué? Porque es lo que necesito buscar. ¿Por qué? Porque no se me está presentando. El mundo actual ya están pasando por este tipo de problemáticas. El mundo actual ya tiene esos movimientos que mayormente se centran en hacer a las estructuras fuertes, al gobierno, a las empresas monetizadas, responsables. ¿Y qué pasa? Estas empresas no sienten ninguna inspiración de cambiar. Ay, les cortamos las calles 1 o 2 días, pero al día siguiente están todavía andando. Entonces, lo que pasa es que cuando este tipo de movimientos tratan de hacer algún cambio, como de los mismos que tú nos estabas hablando, van directamente a lugares que no sienten ninguna inspiración por su parte para cambiar. ¿Por qué? Porque son monetizados. No sienten ninguna inspiración. ¿Por qué? Porque no la necesitan tener. Actualmente su sistema les funciona. Entonces, ¿cómo podemos llegar como nosotros, de la opinión que nosotros tenemos, decirles a los movimientos sociales que cambien y que hagan hincapié a otro tipo de cosas? Porque actualmente no están recibiendo los cambios. Tenemos que centrarnos en el mundo actual, porque al parecer la bancada contraria no ve que actualmente su normativa y la que están hablando no está funcionando. Entonces, la influencia es de lo que estamos hablando, la mente de lo que necesitamos cambiar. Su punto, por favor. A las compañías que nos contratan, por ejemplo, mujeres, o por ejemplo, hacer el... Ya entendí su punto, muchas gracias. Lo que pasa es que actualmente este tipo de cosas se están buscando y nos están construyendo y nos están cumpliendo. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Entendí su punto. Y en el mundo perfecto sería ideal que actualmente todas las empresas que no tengan cierto porcentaje de personas negras trabajando para ellos fueran multadas. Pero lo que pasa es que el gobierno ni siquiera se siente inspirado por los movimientos sociales. Aquí no es una cosa de X o Y. ¿Qué es mejor? ¿Contratar o no a personas de este tipo de raza? ¿O qué? ¿Ponerles o no las multas? Aquí tenemos que ver qué actualmente el mundo está pasando. El mundo está pasando exactamente el
ejemplo, que ellos nos están dando, que deberíamos hacer este tipo de normativas, que deberíamos hacer este tipo de cosas. Pero esto actualmente no se sienten inspiradas las empresas, no se sienten inspiradas los gobiernos. ¿Por qué? Porque no lo necesitan, funcionan exactamente como están funcionando ahora. Entonces, voy a seguir con nuestros argumentos. Como dijo mi compañera, creamos un enfoque. ¿Cómo nos enfocamos? Si necesitamos que cierto tipo de personas, si yo necesito que ustedes entiendan que yo necesito pintar esta pared, voy a hablar con ustedes directamente. Oigan, miren, esta pared está fea, el otro día yo la quise pintar y no pude. ¿Por qué? Porque soy muy chiquita. Necesito que por favor me ayuden. ¿Por qué? Porque soy una persona en necesidad, necesito esto y siento que ustedes me podrían ayudar. Entonces, cuando estoy hablando directamente con las personas que sienten que son el problema, que se sienten disminuidas por el otro grupo y sienten que no pueden hacer nada o simplemente se tienen que aguantar y gritarle al gobierno, es que esto es tu culpa, nido cortizo, que no sé qué, entonces ahí empieza el, oye, tal vez se puede hacer algo al final de todo, tal vez la pared, oye, si está fea, ay, es que es la directora de la que no la quiso pintar o es el presidente que no la quiso pintar, oye, tal vez yo puedo pintar esta pared. ¿Por qué? Porque tengo 2 manos, tengo 2 piernas, tengo la capacidad de la que mi compañera les estaba hablando. El enfoque del que estamos hablando es cambiar la visión de los movimientos sociales a que no sea siempre grito, queja, que sea unámonos, que sea tratemos de hacer esto. Servicios sociales, por ejemplo, las alternativas de los servicios sociales. Si yo, por ejemplo, mañana no puedo y necesito un tipo de medicamento y no tengo las capacidades o el dinero para ir a comprarlo, ¿qué voy a hacer? Buscar alternativas. Mínimo, tengo un té de mi abuelita, pero al menos tengo ese té de mi abuelita y no va tal vez morir sin haber hecho nada. Preferimos hacer este tipo de cosas que están a nuestro alcance. ¿Qué está a nuestro alcance? Llegar a este tipo de personas, que pueden llegar a tener cierto tipo de influencia en alguna cosa de la que nos interesa cambiar. Si yo quiero pintar esta pared y yo sé que mañana no me va a llegar la directora a pintarla, yo al menos puedo hablar con 4 personas, entre los 4 compramos la plata para comprar la pintura y la pintamos entre nosotros. No le viramos al gobierno sus responsabilidades. Nunca hemos dicho esto y parece que la bancada contraria se olvida de esto. Nosotros también podemos llegar a presionar a las autoridades. Muchas gracias. Gracias por ese discurso. Ahora reconocemos a vicelideresa de oposición. Ya. Ahora sí. Testando. Bueno, quiero antes agradecer a María. María, te quiero. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, panel, primeramente, haciendo unas pequeñas refutas a lo que dice nuestra Cámara Alta de Gobierno. Ellos técnicamente, en resumen, nos están diciendo de que solamente las personas que estamos oprimidas en un sistema, ya sea patriarcal, homofóbico, transfóbico, simplemente debemos adecuarnos a lo que sería ese sistema y trabajar a través de él para lo que sería subir en lo que serían posiciones sociales, ya sea de trabajo, ya sea culturales o lo que sea. Y tenemos que tomar en cuenta de que si hiciéramos esto de lo que dicen ellos y no, digamos, solamente, como dicen, iríamos a la calle, no estaremos aquí el día de hoy. Si nos centráramos simplemente en individuos y que estos se encargaran de subir de manera individual, no estaríamos aquí el día de hoy. Ellos también nos dicen en parte de su discurso de que las personas son libres de tomar sus propias decisiones en lo que sería su mundo y que gracias a ellos por eso van a lograr lo que sería subir en diferentes sistemas. Pero tienen que tomar en cuenta de que existimos en un sistema que es patriarcal, en el caso racista y diferentes tipos de sistemas, en los cuales las personas técnicamente no tienen un libre poder de decisión, sino de que se basan en lo que serían sus circunstancias para poder subir en lo que serían los diferentes escalafones sociales y sociales, económicos, etcétera.
Igualmente, ellos hablan de que simplemente los movimientos sociales, solamente realizar marchas y esa es su única forma de hacer cambios, cuando sabemos de que esto no es así, sino de que lo hacen de diferentes formas, ya sea mediante talleres o diferentes cosas para igualmente hacer de que estas personas suban. Y eso es algo que lo proponemos en nuestro lado de la casa, sino de que pensamos de que se deben centrar en lo que sería la misma estructura que es la que oprime a esos individuos y no simplemente dejarse fluir por la corriente ni ya, sino luchar en contra de esta para poder ver lo que serían cambios reales. Bueno, técnicamente ellos lo que nos están diciendo es que embellezcamos la jaula en la cual estamos todos encerrados, simplemente ponerle flores a esto y vivir de una manera para no tratar de, tipo, por así decirlo, molestar al individuo que está al lado de nosotros, el cual obviamente tiene más privilegios dependiendo obviamente de la persona. Pero hay muchos factores de que ellos hablan de que simplemente un individuo puede hacer un cambio o simplemente nos deberíamos centrar en lo que serían individuos en común, cuando esto generalmente no es así. Ahora tomo tu voy a abrir un tiempo. Bueno, y tenemos que tomar en cuenta de que, por ejemplo, existen estructuras, ya sea por ejemplo el techo de cristal, en el cual las personas, digamos, por ejemplo, es más fácil para una mujer blanca lo que sería romper esta estructura de lo que sería para una mujer negra, una mujer indígena o diferentes tipos de personas o personas LGBT. Y técnicamente de su lado de la casa estamos diciendo de que, bueno, aténate a eso, eso es lo que te tocó tristemente, trabaja con lo que tienes y lucha con eso. De nuestro lado de la casa no estamos de acuerdo con eso. Pensamos de que se tiene que seguir luchando contra la estructura que nos oprime y no simplemente decir, dizque, bueno, me conformo, voy a seguir con eso. Y eso es algo de lo que hace mucho hincapié los movimientos, porque ¿qué es lo que buscan los movimientos, ya sea feminista, antirracista, el movimiento LGBT? Ellos lo que buscan es la liberación de esta persona de estos mismos sistemas. Ellos no buscan que las personas simplemente se adecúen a ellos o trabajen mediante a ellos. Voy a abrir el POI para cámara baja. ¿Cuál es la efectividad que existe en tu mundo para lograr resultados? Técnicamente, como dijo mi compañera, de nuestro lado de la casa lo que estamos proponiendo es igualmente de que se impulsen proyectos de ley para luchar contra este mismo sistema que nos está oprimiendo. También, como ella dijo, las entrevistas en las cuales las personas no sabrían a quién están dando, sino de que estarían técnicamente unas entrevistas a ciegas. Proyectos de ley en los cuales las personas por lo menos tengan cierto tipo de representatividad en lo que serían áreas políticas, asambleas, etc. Igualmente, como mencionó mi compañera, la solución que nos está dando nuestra bancada contraria es una solución a corto plazo, porque igualmente seguiría existiendo este sistema opresivo en el cual las personas técnicamente no tendrían una verdadera liberación, sino de que las personas se seguirían viendo oprimidas por diferentes factores sociales. Disculpen. Sí, voy. Creo que hace falta recordarles que aquí estamos hablando de los movimientos sociales, aquí no estamos hablando de, no sé, un tribunal en el que tratamos de pasar leyes o algo así, estamos hablando de qué pueden hacer este tipo de movimientos con bajos recursos en hacer estos cambios. Entendí tu punto, gracias. Pero te das cuenta de que estos mismos movimientos sociales son los que impulsan que se den estas cosas, porque simplemente si el movimiento social le dice a un ser individual, dice que, tú creces y así el movimiento va a estar bien. No solamente es eso, también tenemos que dar fuertes cambios en lo que sería la estructura para dar así fuertes cambios en lo que sería una sociedad. No simplemente un movimiento se puede basar en lo que serían personas individuales, sino se debe haber un cambio grande para que así hayan grandes impactos igualmente. Técnicamente, lo que estamos tratando de decir en nuestro lado de la casa es que es necesario para estas personas, ya no voy a tomar más pollo, para estas personas lo que sería un verdadero cambio es necesario basarse en lo que sería la raíz de este problema, arrancarlo desde raíz. No simplemente podemos decir que, porque esta persona subió, ya lo logramos, porque tristemente tenemos ejemplos de que Barack Obama sí fue una persona que fue presidente, fue el primer presidente negro de Estados Unidos, pero eso no significa que el problema del racismo haya terminado en Estados Unidos. Igualmente, como ocurrió el caso de la presidenta Margaret Thatcher, ella subió al poder como individuo, pero ella igualmente no hizo ninguna política que estuviera a favor de lo que serían movimientos feministas, tampoco lo que sería la clase obrera, sino al contrario, sino de que hizo estas situaciones más difíciles para lo que serían estas personas. Y bueno,
En segundo, creemos de que de nuestro lado las personas técnicamente estarían mejor porque estaríamos luchando para que hubiera un verdadero cambio, un cambio duradero y al mismo tiempo que perdure en lo que sería nuestra sociedad y en nuestra vista social, en el cual lucharíamos por lo que sería la liberación tanto de la mujer como de las personas racializadas o de las personas en general que pertenecen a la comunidad, personas discapacitadas, etcétera. Y técnicamente creemos de que nuestro lado de la casa está en muchos lados en contra, principalmente porque ellos técnicamente nos dicen de que no debe haber ningún cambio real, sino de que personas individualmente subiendo para que se sigan dando lo que sería este sistema, pero de que las personas sigan avanzando a través de él. Y bueno, con eso concluyo mi discurso. Muchas gracias. Gracias por ese discurso. Ahora reconocemos a miembro de gobierno. Hola, ok. Antes de empezar, sí me gustaría hacer un pequeño agradecimiento. Esta es mi primera final en general. Gracias, Luis, por haberme acompañado durante este proceso. Gracias a Fernando de Frías, persona que me ha entrenado en este ámbito del debate desde que decidí aventurarme, y pues gracias a todos ustedes por estar presentes, al panel por haber hecho el viaje a estar con nosotros en esta final. A mi mamá que viene en camino, mami, te quiero mucho. Ahora, sin nada más que agradecer por el momento, inicio mi discurso en 3, 2, 1. Muy bien, panel, en mi discurso voy a enfocarme en hacer principalmente las siguientes cosas. Número 1, hacer una explicación de lo que se ha dado y cuáles son los principales puntos de choque por el momento en el debate. En segundo lugar, unas refutas hacia nuestra Cámara Alta de oposición para finalmente explicar mi extensión y cómo nos posicionamos en este debate. Ok, dentro de este debate hemos visto principalmente dos cosas. La Cámara Alta de oposición nos dice que no se van a lograr los objetivos de los movimientos sociales, que es el primer punto de choque en donde estamos hablando de si se alcanzan o no los objetivos de los movimientos sociales. Sin embargo, un segundo punto de choque y que he visto bastante olvidado por parte de la Cámara Alta de oposición es la parte de la efectividad sobre los mecanismos que se van a explicar para aprobar cada uno de los aspectos de las luchas por estos movimientos sociales. Ahora, primero voy a entrar con lo que son las refutas. La Cámara Alta de oposición nos entra a este debate diciendo que las estructuras deben cambiarse para que al sí mismo la vida de estos movimientos de personas y grupos sociales se facilite en el sistema. Pero yo encuentro una problemática muy importante en este aspecto, y es que ya estas estructuras, así como los sistemas que los reprimen, existen por una razón principal, y es que benefician no solo a la mayoría, sino que realmente no ha habido un cambio significativo en estos sistemas o estas estructuras. Porque esto es problemático para su mundo o para su caso, porque al ser estructuras que benefician a una mayoría y al ser estructuras que generan más beneficio para el mayor número poblacional, es mucho más difícil el cambio y mucho más difícil lograr que estas estructuras cambien. ¿Cómo eso se ve mejor y cómo se ve ponderado del lado de mi bancada? Perfecto, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Y es que a través de que las personas de grupos sociales o movimientos sociales hagan el cambio personal en su estilo de vida, se puede alcanzar el cambio de estas estructuras o de estas medidas. Y te explico por qué. Supongamos y pongamos en el caso de una mujer que trabaja en una empresa bajo el mismo cargo de gerente que otros 10 hombres. Perfecto, pero ella gana menos que estas personas hombres. Al enterarse de esto, esta mujer, en lugar de salir a la calle a protestar o generar una demanda basada en el ejemplo que ustedes nos ponían ante los tribunales de que se cambien las leyes, lo que decide es hacer un cambio en su forma de trabajo. Ok, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a trabajar solamente por lo que me están pagando y no voy a hacer más de la cuenta, y voy a empezar a trabajar solamente
seguramente más cuando me empiecen a pagar igual que a mis compañeros bajo el mismo cargo. Entonces, eso genera un efecto en la compañía. Se ve afectado el rendimiento y hace generar las alarmas en lo que es el resto de la compañía. Porque, ¿por qué está trabajando menos? Porque no está haciendo esto que yo necesito. Y porque justamente está trabajando. Asimismo, te puedo poner un ejemplo que fue muy sonado y es el movimiento social de las piernas cruzadas, en donde las mujeres en el Medio Oriente se decidieron abstener de mantener relaciones sexuales con sus esposos hasta que sus derechos fueran reconocidos. Fue una decisión que tomaron para cambiar el estilo de vida de cada una de su vida personal, sin tener que salir a generar esa demanda o directamente hacer políticas, sino que esas políticas llegaron y ese reconocimiento de los derechos humanos llegó gracias a esa decisión de abstenerse de las relaciones sexuales y entre esos cambios que tuvieron dentro de su... Entonces, ¿qué tenemos en concreto en su mundo? Un mundo en donde tenemos que llegar a los cambios que ustedes dicen que son las raíces. Es mucho más difícil, mucho más largo y mucho más dañino para estas personas que forman los movimientos sociales, que ya quedó claro que los movimientos sociales atienden a grupos minoritarios. Asimismo, como desde nuestra bancada, en contraposición, tenemos que primero se genera el cambio en nosotros, en nuestra actitud, para asimismo tener ese efecto que queremos llegar a tener en la sociedad, para poder que esas políticas y esas estructuras y esa raíz cambie sucesivamente. Tu punto. Bueno, dos cosas. El primero es de que, de acuerdo a tu argumento, los grupos oprimidos son una minoría. Y el segundo punto, tú mencionas el caso de la mujer que trabaja en esta empresa y de que trabaja, va a dejar de trabajar simplemente lo que le pagan. Pero igualmente, esta empresa igualmente la puede despedir. Gracias, entendí tu punto. Y es que, gracias por hacerme el punto. Te voy a poner la siguiente, y es para que se lo imaginen todos, incluyendo el panel. Es mucho más fácil para la empresa cambiar su política, que es su normativa interna, que empezar a buscar entrevistas. Ok, voy a buscar un hombre, perfecto, para pagarle más. Es mucho más fácil para la empresa cambiar la política y pagarle lo mismo a la mujer que buscar a un hombre o a otra persona que haga el trabajo, y te explico por qué. Para llegar a ese cargo, la mujer tuvo que haber pasado por cierto grado de educación, cierto grado de preparación y cierto grado de experiencia dentro de la misma empresa. Entonces, tener que pasar por eso hace que sea sumamente efectiva, y realmente el cambio se genera cuando la mujer decide hacer el cambio personal, el cambio dentro de su realidad, que vendría siendo, ok, yo no voy a trabajar por haciendo más de la cuenta cuando me están pagando lo mismo que los demás. No voy a tomar más puntos de la alta oposición. Continúo con la parte que es la extensión y voy a entrar a lo que es la efectividad. Y es que, Oppo falla en explicarme cómo su mecanismo llega a esos cambios de estructura y por qué son mejores, por ende falla en explicarme su efectividad. Cómo nuestro mecanismo o el mecanismo de la baja de oposición es realmente mucho más efectivo, te lo queda claro o queda realmente explicado con lo que previamente mencioné en mi discurso, y me lleva a introducir mi último argumento, y es que al tener esta dificultad de generar este cambio, estas políticas que ya existen, hacer un grupo minoritario, justamente nos lleva a hacer esos cambios en la realidad personal que a su vez generan esos cambios de raíz que se están buscando, por ende se cumple el objetivo de los movimientos sociales que tanto me negaba la Cámara Alta de Oposición. ¿Cómo somos más efectivos nosotros que la Cámara contraria, la Cámara de Oposición? Y es que justamente queda explicado en que en lugar de directamente atacar problemas y generar demandas, generar un proceso largo y de sufrimiento contra estructuras, en el caso del feminismo, patriarcales, a las mujeres todas unidas de este movimiento social, generar ese cambio que afecta a todos los sectores de la sociedad por su estrecha relación de convivencia social, se genera la necesidad de que ese grupo mayoritario, para evitar que esas mujeres sigan afectando su estilo de vida, hagan ese cambio en la política justamente social o en la raíz del problema, porque necesitan que las mujeres vuelvan o que retomen su estilo de vida anterior. Te lo ejemplifico con el movimiento de las piernas cruzadas. Por esto muy orgulloso de proponer. Gracias por ese discurso. Ahora reconocemos a miembro de oposición.
¿Se me escucha? Ok. Bueno, primero quiero dar gracias porque estoy muy emocionada de estar aquí. Es mi primera final con Angie, que es mi partner. Y también quiero agradecer a la Sociedad de Batutepec porque me han dado mucho apoyo. Ya. Ok. Dicho eso, voy a empezar en 3, 2, 1. Panel. ¿Cómo nos vamos a diferenciar de nuestra alta? Nosotros creemos que sí, el verdadero responsable es el Estado, pero nuestra alta nunca falla en decirnos por qué esta responsabilidad es tan importante y no solo a nivel estructural, sino a nivel de la mentalidad de las personas. Y no solo eso, sino también falla en decir cómo se van a lograr estos cambios sustanciales y por qué esta mentalidad de las personas es tan importante para que estos cambios sustanciales se den. Ahora, 1. ¿Cómo esto daña la estructura de un movimiento? Nosotros creemos que para que se den cambios sustanciales por parte de los movimientos, tiene que haber algo muy importante que es el movimiento de las masas. Cuando hay un incentivo por parte de las personas dentro de este movimiento para movilizarse, para hacer protestas, para exigir ciertas cosas, creemos que esta es la manera en que estos movimientos pueden y logran tener sus objetivos cumplidos. Ahora, ¿cómo hace esto? ¿Cómo esto hace que los medios, por ejemplo, protestas, disminuyan? Lo que hace el responsabilidad de las personas de su realidad es que esto influye en la mentalidad de las personas. Por ejemplo, esto me hace pensar a mí que si yo puedo, tú puedes. Por ejemplo, también me puede hacer pensar que, por ejemplo, si yo me esfuerzo lo suficiente, voy a poder lograr ciertas cosas. Si yo me esfuerzo lo suficiente, voy a llegar a donde quiero. Esto lo que hace es que se le quita la responsabilidad del Estado o al verdadero responsable. ¿Y cómo se le quita la responsabilidad a esta entidad o a este sistema que es el sistema corrupto? Las personas tienen menos incentivos para rebelarse o para tener como este sentimiento de enojo contra este sistema corrupto, que muchas veces es el Estado. ¿Y qué pasa cuando estas personas no tienen este enojo? Pues no tienen este incentivo de movilizarse, no tienen este incentivo de participar tanto en estos movimientos. ¿Cómo esto influye en la obtención de resultados? Primero, como hay menos movilización, hay menos masa de personas, por ejemplo, protestas, hay menos presión social. Gobierno nos dice que si muchas veces estas protestas no funcionan o no logran resultados. Creo que muchas veces estos movimientos sociales no solamente usan protestas, sino usan mecanismos como presión social. Por ejemplo, uno de los ejemplos es Black Lives Matter, que por la cantidad de personas la cantidad de personas que tiene este movimiento y la presión que ejerce sobre, por ejemplo, estamentos de seguridad y el Estado, ahorita doy punto. Por estas cosas logran tener cambios y logran materializar muchos de sus objetivos. Y también por esta razón se puede llegar a lograr no solamente leyes, sino más espacios de conversación donde estos movimientos puedan visibilizar sus objetivos. Ahora, incluso si las protestas no funcionan y no se logran cambios en la materialidad, de nuestro lado hay un pensamiento de que, por ejemplo, yo reconozco el problema y reconozco que estoy frente a un sistema corrupto que no me protege, estoy frente a un sistema que muy probablemente no va a hacer nada al respecto si yo no hago algo. Ahora, yo me doy cuenta de que nada va a cambiar mi realidad si yo no me movilizo o si yo no hago algo al respecto para cambiar esta mentalidad. Entonces, de esta manera, de nuevo, está el incentivo de que las personas apoyen este movimiento y la estructura del movimiento se hace mucho más robusta y, como expliqué, esta robustez hace que muy probablemente estos objetivos se puedan cumplir de una mejor manera. También puede ocurrir que dentro de estos movimientos sociales hay un sentimiento de comunidad en el que hay un apoyo entre las personas y como yo me doy cuenta de que el Estado o el sistema corrupto no está de mi lado, tengo el incentivo de ayudarme y ayudar a otras personas. Por ejemplo, en movimientos como Black Lives Matter o movimientos feministas, muchas veces lo que se hace es que, por ejemplo, se impulsan, negocios owned por personas negras, negocios que son dirigidos por mujeres, minorías, y todo esto hace que en este sentimiento, incluso si por ejemplo no hay cambios en la materialidad, sí hay este sentimiento de comunidad. ¿Cuál es tu punto? Ok, me hablas de Black Lives Matter, pero este movimiento lo único que generó fue una conciencia social porque en cuanto a políticas realmente no hubo ningún cambio. ¿Dónde queda tu punto de efectividad y tu punto de presión social? Creo que en la efectividad, por ejemplo, se logró
por ejemplo, el caso más famoso que es George Floyd, o por ejemplo también muchos otros casos que no habían tenido justicia hasta ahora y que se logró que se investigaran. Y creo que de tu lado incluso esta falta de, por ejemplo, efectividad por Black Lives Matter sería algo simétrico, así que en realidad no entiendo por qué esto tiene, al menos en este caso, no entiendo por qué tendrá relevancia. Ahora, por ejemplo, Altaver nos dice que sí, esto, o sea, sería lindo, no te puedo dar el punto, yo te lo voy a tomar. Okay. Sería lindo que esto funcionara, que por ejemplo las personas sí pudieran romper las barreras que lo atan y los condenan, pero la realidad es que esto no funciona porque uno, se da lo que nos mencionaba la Alta, que es un techo de cristal, y lo segundo es que esto solamente es realizable para una minoría y este impacto es muy pequeño para lo que nos quiere traer o el sobreimpacto que nos quiere traer gobierno. Ahora, de nuestro lado, no es que dejemos de lado las cosas, es que responsabilizamos al verdadero culpable. Tomamos, por ejemplo, este enojo del movimiento y lo que hacemos es movilizar a las personas en pro de los objetivos del movimiento. También dicen que igual presionan al movimiento, dicen que igual de su lado presionan al sistema, pero por todo lo que mencioné, el movimiento tiene menos poder, tiene menos magnitud, tiene menos presencia, menos presión, y por esto es es poco posible que esto se dé de su lado y que también estos cuestionamientos al sistema se den como lo quieren decir. Ahora, baja de gobierno, los impactos que nos quiere traer el gobierno son muy poco probables, porque uno, es difícil que una mujer, por ejemplo, cambie la brecha salarial a la que está impuesta solo porque cambie su comportamiento. Incluso si sí lo lograran, es un impacto muy mínimo porque esto es casi un golpe de suerte. Por ejemplo, que yo haga algo y que eso cambie mi realidad como una minoría. Y, o sea, no podemos tomar este impacto como que va a pasar en todos los casos. Ahora, ¿qué he dicho hasta el momento? Uno, he dicho por qué culpar y responsabilidad es tan importante, que es por este movimiento, este sentimiento del movimiento, y por qué este sentimiento es tan importante para poder lograr objetivos. También he mencionado qué beneficios trae esto al movimiento, que es, por ejemplo, más movilización y también influye en el pensamiento de las personas. Y he probado hasta ahora por qué es tan importante esto ahora. También hemos probado dónde y cómo podemos lograr cambios y cómo la mentalidad y el enojo del movimiento sí los impulsa y los dirige a lograr estos objetivos. Por eso y mucho más estoy orgullosa de oponer. Gracias por ese discurso. Ahora reconocemos al látigo de gobierno. Probando 1, 2. ¿Se escucha bien? Hágame con el dedito, ¿se escucha bien? Ok. Pues pongo esto aquí, ok. A ver, antes de empezar quisiera dedicarle esta final primeramente a mi coach de debate, Fernando de Frías, te amo, y también a alguien que no está presente aquí, pero igual se lo voy a dedicar, que es Luis Guerra, que también me ha ayudado mucho a crecer en debate y a brindarme una oportunidad dentro de Jóvenes Unidos por el Diálogo para ser parte de esta linda organización. Igualmente quiero agradecerle a Diego Castillo por ser mi pareja de debate y que bueno, ya está nuestra primera final, va a ser la primera de muchas y que en un futuro espero seguir cosechando éxitos junto con él. Ok, voy a tomar mi tiempo. Empiezo en 3, 2, 1. Ok, panel, en mi discurso te voy a demostrar dos cosas. A ver, dos cosas muy importantes. Te voy a explicar por qué de nuestro lado nuestro modelo hace más presión social y también vamos a explicar nuestros impactos que tenemos en la sociedad. A ver, como me dice mi extensionista, los dos puntos de choque más importantes, se puede decir en tal, es como en qué mundo se van a lograr mejor los objetivos y también en cuál se va a tener más efectividad y por qué el de nosotros es más plausible. Eso fue más o menos los puntos que más han chocado dentro del debate. A ver, hay que entender que ambas cámaras de gobierno nos explican que existe como un tipo de techo de cristal, existen estos mecanismos sociales que impiden a las personas poder desarrollarse. Panel, si se puede notar, en vez de la cámara de oposición, si se puede notar las cámaras de gobierno, también estamos de acuerdo en eso, o sea, aceptamos que existen estos techos, pero lo que te explicamos a través de mi extensionista es cómo a través de nuestros mecanismos que nosotros
imponemos, podemos lograr un mayor impacto en la sociedad y más efectividad. A ver, quisiera empezar con algo importante que acaba de decir la extensionista de oposición, que dice que nuestro caso es poco plausible, ya que es muy poco improbable que nuestro caso se dé en la vida real. A ver, te voy a demostrar a través de un ejemplo cómo es muy plausible nuestro caso y así te voy a extender el argumento que trajo mi extensionista. A ver, está el caso de César Chávez. A ver, ¿quién fue César Chávez? César Chávez fue un activista mexicano que trabajaba en los ranchos de cultivo de uva en California, y a través del principios del siglo XX hizo como una marcha en donde le explicó a todos los jornaleros de uvas que vamos a hacer algo. En vez de seguir con el status quo de que la empresa de uvas nos imposibilita seguir creciendo, ya que nos oprime con las horas de trabajo y también con las herramientas de trabajo, vamos a hacer algo, no vamos a trabajar, vamos a hacer huelga, que los grupos sociales externos nos apoyen para poder sobrevivir y que la empresa esta de uvas tenga serios impactos económicos, ya que ellos no van a poder vender, porque sin nosotros ellos no van a poder conseguir sus resultados. A ver, obviamente esto es un grupo minoritario como lo es los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, y créame, no créame, panel, están en los hechos históricos que esto funcionó. La empresa de uva tuvo bastantes pérdidas económicas, y esto hizo una presión social para que al final la empresa dijera, ¿sabes qué? Tengo que reconocerle los derechos a mis trabajadores, porque si no voy a quedarme sin trabajo y voy a quedarme en la calle. Entonces, panel, a esto nos referimos como que de nuestro lado podemos hacer más presión social. Como te explicó el ejemplo que trajo mi extensionista, el de las piernas cruzadas, ¿sabes qué? No nos quieren reconocer nuestros derechos en esta sociedad, bueno, entonces no van a tener achachay. ¿Saben qué? Ahora, de ahora en adelante, van a tener que hacerse el amor con ustedes mismos, con su mano, porque nosotros como mujeres no queremos seguir teniendo esta propia narrativa de opresión que tanto oposición como gobierno aceptamos que existen en la vida. Entonces, ¿por qué a través de esto decimos nosotros que podemos generar un mayor impacto al querer hacer cambios dentro del status quo? A ver, panel, tan sencillo como que estos grupos sociales, obviamente, si ellos se sienten que están viéndose afectados, es porque hay un derecho que ellos están viendo que se están siendo afectados, y que ellos saben, ellos son conscientes de que ellos pueden dar más de lo que el status quo les reconoce, y es por eso que al final ellos tienen como esta potestad de decir, ¿sabes qué? Ahora que no voy a hacer lo que tú dices, ahora te la vas a ver canutas, porque al final no vas a tener el desarrollo que tú piensas que vas a tener sin mí, o como que para que veas que en realidad sí soy importante, no como tú crees que lo es. Entonces es por eso que al final a través de esta necesidad que van a tener las empresas del status quo, al final estas van a ceder, como te hemos explicado a través de los ejemplos, y cómo estas van a ceder a través de reconocer y aceptar todas las peticiones que hacen estos movimientos sociales. Entonces, te puedo asegurar que de nuestro lado vamos a tener más efectividad que todo lo que nos ha traído ambas cámaras de oposición. Entonces, ¿de qué forma nos diferenciamos de nuestra alta? A ver, te traemos el argumento de que a través de nosotros mismos podemos comenzar a hacer el cambio a través de la presión social que le vamos a entregar a estas personas que oprimen, y que a través de los impactos y los ejemplos, cómo esto sí es plausible, cómo esto va a ser efectivo y cómo esto va a traer al final los impactos que quieren estos movimientos sociales y que tanto aprueban. A ver, para explicarte más un poco cómo han hablado las otras cámaras de oposición. A ver, la Cámara Alta de Oposición nos dice que estos movimientos sociales tienen que priorizar atacar hacia las estructuras, ya que dentro del discurso de la primera oradora de María Clara, nos dice que estos grupos oprimidos al final tienen que atacar las estructuras para poder, porque el status quo lo oprime a través de las estructuras. Bueno, panel, al final, si se puede notar, la alta de gobierno no te niega eso. Lo que sí nos queda claro es que, a ver, si a través de su sistema que ellos dicen del status quo se da la narrativa de que a través de los grupos sociales hay que oprimir hacia las autoridades, si este es el status quo, entonces no ha funcionado, porque podemos ver como el caso que nos trae la baja de Black Lives Matter, que según ellas, según la baja de oposición, a través de esta marcha o de este movimiento social se pudieron lograr los cambios. A ver, panel, al final no podemos estar de acuerdo, como dice la propia Sofía, al final el impacto es simétrico, al final no se lograron los objetivos que se buscaron.
al final, ¿qué es lo que sucede en la narrativa actual? Bueno, que casos como Black Lives Matter, al final, hace poco en Estados Unidos, 5 policías negros mataron a una persona negra a través de la fuerza, a través de los golpes. Entonces también nos dicen que de su lado se van a buscar proyectos de ley para poder cambiar el sistema, para que al final este sistema se vea cambiado. Pero panel, al final ellas mismas nos traen el ejemplo de que aunque una persona llegue a superarse tipo Obama, tipo Thatcher, esta no va a hacer grandes cambios porque al final nada más son una persona y no son el resto. Entonces, desde nuestro caso, te podemos demostrar cómo nosotros proponemos el cambio total dentro de todas las personas y que al final la presión social va a ser mayor y que de esta forma podemos crear un mayor impacto en la sociedad, no como el caso de la alta de oposición. Por esto y mucho más, agradecido estar en esta final. Muchas gracias. Gracias por ese discurso y cerramos el debate reconociendo al látigo de oposición. Gracias. Antes de comenzar mi discurso, quería dar nuevamente gracias a mis amigas por darme el motivo de estar aquí debatiendo, principalmente a Nari, a Isa, a Sofía Ballesteros, que no está aquí, y a mi otra mejor amiga, Sofía. Tengo 2 amigas Sofías. Así que sí, estoy muy feliz y muchísimas gracias a todos por el apoyo que me han dado. De verdad, tiene mucho, mucho peso para mí actualmente. Ok, panel, comienzo mi punto en 3, 2, 1. Ok, comencemos principalmente con lo que ha dicho Alta de Gobierno, y es que dice que las personas que constantemente se la pasan protestando o diciendo las inconformidades que tienen están en un constante estado de humillación, cuando realmente no es así. Son personas que simplemente se están haciendo ver y están dando a entender esas realidades que están viviendo actualmente y que la verdad es que les está haciendo daño. Ok, muchas veces si te arriesgas a cambiar hay consecuencias, y vamos al punto que dijo, el ejemplo que dijo Alta de Opo, si mal no estoy. Diego nos dice de que si una mujer, una empresa le paga mal, pues simplemente ella lo que puede hacer es trabajar menos, cuando la empresa es que realmente si ve que tú, así como dijo mi alta, dijo que si dijo que si la empresa lo que simplemente iba a hacer era votar a la mujer, y es que eso es cierto, porque a las finales la empresa no van a cambiar los políticos. Otra cosa es que las empresas a través de eso no va a cambiar las políticas, porque a las finales eso va a ser pérdidas para ellos, y simplemente lo que pueden hacer es comenzar a contratar a hombres, ya que se dieron cuenta que trabajar con mujeres no les es tan beneficioso. Ahora bien, hay que enfocarse en el porqué del Estado y su actitud. Hay que enfocarse principalmente en qué es lo que el Estado está fallando actualmente y cuáles son las cosas en las que está tambaleando, porque si tú no le haces ver al Estado las cosas que tú estás viviendo actualmente, al ser una persona minoría, el Estado simplemente no va a querer cambiar. Punto a la Alta de Gop. Ok, con lo que me estás diciendo... Ok, con lo que me estás diciendo es que tú crees que por el tipo de que se estén procesando no es que estén en constante humillación, sino que están simplemente luchando por lo que quieren. ¿No crees que ellas ya están en una humillación constante, o ellos ya están en una humillación constante que igualmente les hace sufrir día a día por ese tipo de problemáticas? ¿Por qué? Porque su mente les hace pensar que ellas también se lo merecen, entonces no van a luchar por lo que quieren y entonces van a hacer ese tipo de protestas. Y por algo es que están las protestas, señores, porque las protestas están básicamente al tú quemar todo, al tú querer prender en fuego lo que sea, ya estás haciendo ver las cosas que estás viviendo actualmente. Las mujeres se dan cuenta al momento de ellas estar en un constante estado de humillación, ellas lo que hacen es protestar, quemar todo. Simplemente tú no puedes hacer un movimiento silencioso, no lo puedes hacer, porque simplemente es quedarte ahí quieta y no poder hacer nada. Por eso es que también tenemos que tomar en ejemplo lo que son los movimientos feministas y los movimientos de las comunidades LGBTIQ+, al igual que las comunidades negras, que son personas que han podido obtener los derechos y han podido obtener todo el progreso gracias a que constantemente
constantemente se la pasan en protestas, quemando todo. Y aquí lo que me dicen también, otra cosa, es que me dicen que... Me perdí la nota, a ver. Ajá. Me están diciendo que el movimiento Black Lives Matter no generó... que generó conciencia social, cuando realmente es que no, volvió a revivir y revivió algo que la actualidad de lo que están viviendo personas negras constantemente en sus trabajos e inclusive en sus hogares. Punto a la baja de Opo. A ver qué pasó. ¿Por qué los mecanismos que me expones de protestas y todos los que has mencionado son exclusivos de tu mundo? O sea, ya lo explicaron acá. Eso ya explicaron constantemente. O sea, ¿cuál es el problema, sabes? Ahora bien, ningún movimiento se da de una manera pacífica. Los cambios no se pueden dar de manera pacífica. Se tienen que dar de una manera ruda, porque si no lo haces, el Estado te va a agarrar de bobo. Tú, o sea, te van a agarrar de Congo y, o sea, por ahí quedaste mal, ¿sabes? Todo se tiene que hacer de una manera dura. Se tiene que poner mano dura al momento de tú ser una minoría. Si eres una persona privilegiada, para ti obviamente va a ser fácil decir es que, ay, pero protesta de una manera pacífica. Eso no sirve así, ¿sabes? Ahora bien, ajá. Ok. Ajá. Se necesitan apoyos de masas. Por eso las constantes protestas, por eso las constantes voy a quemar todo, debido a que se necesitan apoyos de personas que también estén constantemente viendo lo que está sucediendo. Ahora bien, hay que decir que el porqué de su lado, vamos a decir el porqué de su lado no hay cambios, y es que no hay medios ni hay movilidad. No se cuestionan la realidad. Son personas que no dicen qué es lo que están viviendo actualmente, y por eso es que no se enfocan mucho en pelear su actualidad. A ver, alta de gobierno. ¿En qué momento de tu discurso, el de tu compañera o el de cualquier persona de tu bancada se enfocan en el verdadero meaning de la moción, que es hablar de los movimientos sociales y cómo de esta manera podrían beneficiar de mejor manera los cambios de los que tanto hablas? Ya se respondió. Eso ya se respondió sobre cómo podemos hacer que los movimientos sociales tengan más relevancia. Los movimientos sociales no se pueden hacer simplemente de una manera pacífica, de que una mujer cruce las piernas o simplemente quiera quitarse el hijab. Las cosas no funcionan así y se tiene que hacer de una manera ruda. Se tiene que quemar todo para entonces ver qué es lo que está pasando actualmente. Y ahora bien, los impactos es la movilización. Al momento de tú estarte quejando constantemente en redes sociales, al también estar constantemente estarte quejando en las protestas, tú ya tú estás haciendo ver qué es lo que tú estás viviendo actualmente. Y los movimientos que sí hacen cambio a través de las protestas, como ya dije, son las comunidades LGBTQ+. Y ¿cómo pueden haber cambios de su lado si la mentalidad hace que no quieran pelear? Va en contra de su punto, y es importante el apoyo mutuo. Ahí es donde vamos. Ahora bien, perdón, disculpa. Baja de Opo claramente gana esta protesta, gana este debate, debido a que nosotros refutamos algunos puntos de vista que ustedes nos están diciendo, que básicamente es decir que se tienen que hacer protestas de manera silenciosa, cuando realmente es que no debe de funcionar así. Nosotros apoyamos constantemente a lo que son a las protestas ruidosas y a personas que hagan ver su punto de vista de una manera que están siendo afectadas. Pues primero se necesitan apoyos de masa y se necesitan movilizaciones, se necesitan una creación de leyes, y aparte de leyes se necesitan hacer cambios, dentro de las empresas. Ahí voy a responder. ¿Cómo se pueden hacer estas leyes y estos constantes cambios dentro de las empresas? Pues simplemente estar haciendo propuestas, y bueno, por eso y mucho más estoy feliz de oponer. Gracias. Gracias por ese discurso y por el debate. No sé. No lloré, más fácil que nos baños.